Hola libreros, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Por fin os traigo el vídeo de mis mejores lecturas de 2021. Lo siento porque es más de un mes y medio tarde, pero lo bueno se hace esperar. Hoy voy a hablaros de mis 10 mejores lecturas de 2021. Me ha costado mucho hacer esta lista porque además lo he ordenado de la décima a la primera, la décima a la peor lectura de todas y la primera a la mejor. No quiere decir que la décima sea una mala lectura, es más, es una lectura increíble, me encantó, pero es la décima entre esta lista porque no todas pueden ser la primera. Han quedado fuera lecturas como La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, Canción dulce de Leila Slimani, Meridiano de sangre de Cormac McCarthy y en el café de la juventud perdida de Patrick Modiano. Fijaos la importancia de esta lista y las grandes lecturas que se han quedado fuera. El año pasado me leí un total de 58 libros, entre los cuales hay libros cortos y libros muy largos, como ya veréis en esta lista. También hice algunas relecturas, aunque no muchas, pero una de ellas está entre las 3 primeras. Así que sin más dilación, vamos a empezar. En el 10º puesto se encuentra un artista en el mundo flotante del Premio Nobel de 2017, Kazuo Ishiguro. Dicha novela no sabía si me iba a gustar bastante, ya que nunca había leído un libro perteneciente a la literatura japonesa. Y la verdad es que me sorprendió gratamente y me encantó. Es una novela que habla de la posguerra, de los matrimonios forzosos, de las costumbres de la época y sobre todo hay que fijarse más en los silencios que en las palabras escritas. Está muy bien escrita, no es de las más conocidas del autor y la verdad es que la recomiendo muchísimo. La novela trata del anciano Ono y su hija Noriko. La novela, como es costumbre en el autor, está muy bien llevada, muy bien hilvanada, muy bien estructurada y la verdad es que es un poco densa, pero no quiere decir que eso sea malo, al contrario, para mí es bastante destacable y bastante bueno. Es una novela melancólica de la posguerra, además tiene detalles pictóricos y pone en contraste la ciudad con los barrios más apartados de ella. No voy a hablar mucho más de este libro ni de cada uno de los que continúan esta lista, ya que intentaré hacer una reseña de cada uno de ellos en el canal. La novena novela se trata del espejo de nuestras penas de Pierre Lemaitre. Es una novela que trata sobre los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, pese a ser la tercera parte de la trilogía Los hijos del desastre, conformada por Nos vemos allá arriba, Los colores del incendio y El espejo de nuestras penas. Se puede leer cada una de ellas de forma conclusiva, como las buenas trilogías. Pongo esta tercera parte y no las dos primeras porque es la única que me leí en el 2021. Las anteriores me las leí el 2020. Primavera de 1940, Louise Belmont se encuentra empapada en sangre y desnuda en medio de la calle. Para entender esta macabra situación, deberemos sumergirnos en el periodo de entreguerras y las locuras que sucedieron. De esto trata este maravilloso libro que fija la trilogía Los hijos del desastre y la verdad es que os va a gustar sin lugar a dudas. Lo he recomendado a muchísima gente, a todos les ha gustado, por lo que os lo recomiendo muchísimo. Es una novela inagotable donde el lector conoce a unos personajes colosales que deberán luchar por sus sentimientos e ilusiones en este periodo de guerra. Trata sobre el avance de las tropas alemanas por territorio francés, cosa que producirá un éxodo entre los habitantes de dicho país. Está muy bien llevada la historia, hay varios hilos narrativos continuados en el tiempo y paralelamente. Hay varios frentes abiertos en el país como frentes abiertos hay en la novela. Aparte de Louise Belmont, también conoceréis a unos desertores que intentarán plantar cara al enemigo. Es una novela desbordante, imaginativa y muy emotiva. El lector se sumergerá en las miserias de aquella época y sobre todo de los habitantes y sus ilusiones perdidas. Ahora vamos con el octavo libro. La octava novela es el famoso libro El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Es un libro que me encantó por la forma de escribir de Fitzgerald
y la gran historia de amor y desasosiego del personaje principal, Gatsby. Gatsby podría ser un héroe, un asesino, un espía, no sabemos muy bien quién es, y durante esta novela vamos a ir conociendo al gran personaje principal, sus temores, sus miedos y su gran amor por Daisy. Durante el paso de la novela se fragua un pentágono amoroso donde se encuentra el gran Gatsby, que podríamos discutir si es el gran personaje del siglo XX, para mí no, pero sí que se encuentra entre ellos. Es una novela muy bien escrita, es una novela que trata de la sociedad quebrada de aquella época que vivió Francis Scott Fitzgerald. Podríamos decir que es autobiográfica y la verdad es que es impresionante. Os invito a sumergiros en Long Island, conocer las diversiones de aquella época y descubrir al gran personaje principal. En la séptima posición se encuentra la vigorosa novela Como polvo en el viento de Leonardo Padura, una novela que recoge todo lo que lleva dentro de sí el autor. La novela empieza con la historia de Adela, una joven neoyorquina de ascendencia cubana que un día recibe la llamada de su madre. Llevan enfadadas muchísimo tiempo, más de un año, llevan sin hablar todo ese tiempo. El novio de Adela, llamado Marcos, es cubano, cosa que enfada a la madre porque la madre odia todo lo que tiene que ver con su país de origen, que es Cuba. Marcos le cuenta historias de su infancia en la isla a su novia Adela. Le enseña una foto del clan, que es un grupo de amigos, y Adela encuentra un rostro que le resulta bastante familiar. A medida que lo ve, se le abre un abismo en su ser que no podrá ser curado nunca jamás. Es una novela maravillosamente escrita, de forma coral y una estructura muy acertada, donde se representa, aparte de la historia de un grupo, el pensamiento de los ciudadanos y del propio autor que conforma la novela. Como polvo en el viento está en esta libra porque me ha dejado huella el dolor, el sufrimiento y la melancolía de los personajes, conocer a un país, su historia y el pensamiento del autor. En la sexta posición se encuentra El mapa de territorio de Michel Houellebecq. Este libro es un libro muy difícil de reseñar, ya que habla sobre el arte, el trabajo, el amor, la relación paternal entre el autor y el padre, también sobre una Francia convertida en un paraíso turístico y sobre todo es un libro demoledor. Ya conocéis a Michel Houellebecq, que es el lobo de las letras francesas, y la verdad es que este libro no se queda atrás. La historia comienza con el protagonista Jed Martin, que se le ha averiado el calentador. Un día, con su padre en el coche, paran en una gasolinera, en una estación de servicio, y ve en esa estación unos mapas que le llaman mucho la atención. Coge uno, lo compra, se queda estupefacto y son unos mapas Michelin. Los mapas de carreteras para todos indiferentes y sin nada virtuoso y artístico dentro de ellos. Jed Martin encuentra el arte, encuentra lo pictórico en dichos mapas. Hará una exposición inaugural, ya que su padre era un arquitecto conocido y él quiere seguir los pasos de su padre. En esa exposición conocerá a una rusa que se llamará Olga. Olga es una rusa muy extravagante y a la vez sensual. Le seducirá a Jed Martin y la acompañará durante el resto de la novela. Es una historia a la vez de clásica moderna. En la segunda parte del libro se entromete el autor como un personaje más de la historia. Michel Houellebecq es un personaje muy insultante, es asqueroso, ya lo dice en propias palabras de Jed Martin y de otros personajes. La han dejado tirado, la mujer le dejó, es más que un perro. Esa parte, la de que se entromete el autor y ya conforma a partir de la segunda parte toda la novela, es la que más me ha gustado y me ha llamado la atención. Me parece muy imaginativo, muy destacable y supongo que por ello ganó el premio Goncourt. Ya era un autor más que contrastado y un autor sobre todo muy polémico. El propio libro ya lo retrata con las peripecias del autor y de Jed Martin. Este libro para mí tiene mucho mérito. Aparte de ser un artefacto literario, pese a tener una trama tan poco definida y un argumento tan inusual, mantiene el pulso desde la primera página a la última.
La verdad es que me sorprendió muchísimo, es más, me hizo enamorarme del autor y empezar a leer más de su obra. Bajo mi punto de vista, Michel Houellebecq es el mejor escritor de la actualidad de Francia. Es muy polémico, es demoledor, tiene muchos detractores, pero a mí la verdad es que me gusta. De él me he leído aparte de este libro Sumisión y tengo pendientes leer muchos más de él. Posiblemente me lea toda su obra. En resumen, El mapa y el territorio es un libro enorme y un magnífico premio Goncourt que es muy recomendable. Bueno, ya hemos llegado al ecuador del vídeo, ya están dichas la mitad de las lecturas y ahora queda lo mejor de lo mejor. En el quinto puesto tenemos La anomalía de Hervé Letelier. Para mí fue la sorpresa del año, no sabía qué encontrarme porque esto sí que de verdad es un artefacto literario, es una mina de pruebas y la verdad es que un libro impresionante. Me encantó de principio a fin, un ritmo vertiginoso, te tienes que dejar llevar. No voy a contar mucho el libro para que os animéis a leerlo mediante La anomalía. Ganó Hervé Letelier el premio Goncourt. Fue una gran sorpresa porque no se conocía al autor, ya que había vendido unos pocos cientos ejemplares de sus propios libros. Iba con expectativas porque el argumento, la verdad, es que está muy interesante y la verdad es que no me defraudó. En el 10 de marzo de 2021, un avión procedente de París a Nueva York iba con 243 tripulantes. Aquellos tripulantes vivieron un vuelo normal con un poco de problemillas ya que cruzaron una tormenta, pero de ahí nada más. 3 meses más tarde ocurre un acontecimiento sin precedentes, el mismo avión con los mismos tripulantes a la misma hora sobrevuela también el cielo. Nadie se explica este fenómeno. Dicho acontecimiento desata una crisis política sin precedentes. No se lo podrán explicar de ninguna forma y buscarán hipótesis el gobierno acudiendo a los grandes expertos del mundo. Y hasta aquí el argumento. Todo esto lo resuelve Hervé Letelier a la perfección con un ritmo vertiginoso de una forma brillante. Me preocupaba un poco el final de la novela porque con tal argumento cómo lo iba a resolver, pero la verdad es que está bastante bien. Es una novela que está a caballo entre thriller, entre la novela de aventuras y sobre todo entre la novela de ciencia ficción. Pero no solo esto es la premisa del libro, sino que va más allá. Cuando investigas un poquito, sabes que el autor ha escrito cada capítulo de una forma diferente de narrativa. Ha escrito algún capítulo de cómo se escribe la novela romántica, con técnicas narrativas de dicho subgénero, también otro de novela negra, y así con todos los subgéneros que existen. Me llamó mucho la atención que dentro del libro haya un personaje y una historia que es Victor Miesel, del cual es un escritor que no es de éxito, cosa que se corresponde con el escritor de este libro, y dicho escritor escribió La anomalía. Es un libro que empieza a tener bastante acogida entre el público, vende bastantes ejemplares y se empieza a hablar de él. Con esa técnica, con esa historia, Hervé Letelier refleja el odio que le tiene a los premios literarios, cosa que sorprende bastante porque llegó a ganar el premio Goncourt, del cual lo critica en este libro. La verdad es que es una novela sorprendente, una novela vertiginosa y una novela hilarante. Y todo esto, aunque parece mucho, va a ir yendo más allá. Empezaremos a ver clones de los tripulantes del avión y poco a poco iremos entendiendo el porqué. Todo esto mezclado con partes filosóficas, reflexiones sobre el mundo contemporáneo, sobre quiénes somos, a dónde iremos. Está bastante bien y lo recomiendo muchísimo. En el cuarto puesto, Sin novedad en el frente, un clásico bélico. Es un libro bélico que retrata la Primera Guerra Mundial que sufrió el autor en sus carnes. Conoceremos a unos personajes inocentes, presos de sus circunstancias, pero a la vez ilustres. Empezarán a vivir aventuras dentro de la guerra, a buscar sus propios momentos de felicidad, de desconexión de la misma. Poco a poco irán cayendo los personajes como el resto de soldados. Lo que más me gustó del libro fueron dos cosas. La primera es encontrarme la vida cotidiana del soldado
cómo se vivía, qué circunstancias había y cómo se sufría, y además el toque humanista y antibélico que tiene el autor. Es un libro que retrata a una generación, como el autor dice en la primera página, y además el absurdo de la guerra. Es muy recomendable, fácil de leer, tiene muy buenos momentos, entre ellos el final. Aparte de las aventuras del soldado, tiene también buenas frases y la verdad es que me gustó muchísimo. Parecía que iba a ser una buena lectura, pero sin más, y resultó ser una de las lecturas del año que cada día que iba pasando la iba disfrutando más, y sobre todo después de realizar la lectura, el poco a poco reflexionar sobre ella. En el tercer puesto tenemos un libro bastante interesante, El colgajo de Philippe Lançon. Este libro es un retrato en el cual se hacen dos reconstrucciones. Una, la mandíbula del autor, y la otra, su nueva etapa a raíz del suceso que le ocurrió. Philippe Lançon fue uno de los afortunados, entre comillas, porque se le destrozó toda la mandíbula y se le creó un agujero en ella que se le llama colgajo. Es un libro intimista, un libro que no solo cuenta el morbo del atentado que bien podría haber llevado al autor a escribirlo, pero no. Philippe Lançon no se detiene solo ahí, en el propio atentado, sino que va más allá. Es metaliterario y lo que le salvó a él del atentado, aparte de los propios médicos y familiares, el apoyo de los familiares, fue la literatura, a leer a Kafka, leer a Thomas Mann, entre otros. Es un libro muy interesante, un libro donde encontraremos amor, desasosiego, la tristeza del propio autor, una historia de superación, de miedos, una historia que a veces parece que tenga rasgos kafkianos de esa parte de desconexión del mundo, del no saber qué hacer, el estar solo. El autor poco a poco irá superando sus miedos, aunque nunca del todo. Aparte de la huella en sus carnes, deja una auténtica cicatriz en su corazón, no podrá nunca ser más el mismo, pero sí que está orgulloso de haberlo sufrido porque le ha hecho descubrir a grandes autores y vivir momentos inolvidables en el hospital leyendo libros como por ejemplo los de Proust. En El tiempo perdido, que hay mucha parte de él en este libro, es lo que refleja el autor. Se nota muchísimo que el autor se inspira en Thomas Mann, como por ejemplo en el libro de La montaña mágica. Es un tiempo que se detiene, un tiempo que no existe, que no corre, y por eso es difícil la lectura del colgajo. Pero no por ello tenéis que dejar de leerlo, porque a mí de verdad es un libro que me ha marcado para siempre, posiblemente el que más o de los que más me hayan marcado. Es impresionante asistir, aparte del acontecimiento, lo que sufrió el autor, y alrededor de él, sobre todo la gente que le acompañaba en el hospital, se volvió bastante irascible. Es súper intimista, lo vas a notar como, no sé cómo explicarlo, como muy tuyo el libro, y la verdad es que es un libro que deja huella. El colgajo es un testimonio inaudito, lleno de sensibilidad, de huella, de humanidad y de miedos. Ya llegamos a los dos primeros, esto es lo que más me ha costado decidir entre los dos primeros, pero ahora veréis el porqué. El segundo puesto, Los Miserables, este gran tocho de 1500 páginas, es la segunda mejor lectura del año. Además, estoy tan loco que me lo leí 2 veces en el mismo. Es un libro que la primera lectura que hice fue en español y la segunda en francés. Los Miserables de Víctor Hugo posiblemente sea la gran obra del autor, y demás también una de las grandes obras de la literatura francesa, no solo del siglo XIX, sino de todos los tiempos. Es un libro que, como bien sabéis, lo abarca todo, que tiene como personaje principal Jean Valjean. El autor no solo se limita ahí, sino que tiene personajes tan importantes como Cosette, como Miguel, como Javert. No sé si lo sabréis, pero Los Miserables se iba a llamar Las Miserias. Iba a ser la historia de un cura que, llamado Miguel, como se llaman Los Miserables, iba a ser la historia de dicho cura y el comportamiento que él tenía con la sociedad. Víctor Hugo escuchó muchísimas veces la historia de un cura que era muy humilde, que tenía muy buen trato y que hacía todo por los demás.
Entonces, mientras iba escribiendo, poco a poco vio que no solo quería hacer la historia del cura, sino que quería abarcarlo todo, con esa ambición que define tanto a Víctor Hugo. La historia comienza con un cura apartado de la sociedad que acoge a todo el mundo que viene con la puerta abierta, pese al peligro que hay en aquella época y todo lo que ocurría a su alrededor. Un día se encuentra con un bandido que se llama Jean Valjean, que Jean Valjean es un bandido, un forajido, que cada vez se escapa de la cárcel porque solo se le llevó por robar un trozo de pan en una tienda para dar de comer a su familia. Poco a poco se iba volviendo más violento, más apartado de la sociedad, más solo. Jean Valjean un día escucha la historia de un cura que acoge a todo el mundo sin ningún problema, que da de comer y te da un refugio. Jean Valjean acude a la casa del cura, se encuentra la puerta abierta y que el cura le recibe con los brazos abiertos. Le da de cenar, le da sus mejores cubiertos, su mejor habitación y se queda patidifuso con aquel cura que le da todo su amor pese al ser un bandido. Nunca había recibido de la sociedad tal cariño, tan acogimiento y eso le va a cambiar de por vida a Jean Valjean. El cura un día le dice que se debe de portar bien, que le perdona todos sus pecados, pero que sobre todo viva y mire por el bien de los demás. Jean Valjean eso le marcará para siempre e intentará hacerlo lo mejor posible. Pero le puede esa alma que se le ha ido creando a través de la sociedad que tan mal le ha tratado, esas sombras que le acogen y le atormentan la cabeza, le roba un bien preciado al cura. Le detendrá a los sargentos, le llevarán a la casa del cura y Jean Valjean, muerto de vergüenza, no sabe cómo actuar porque le han pillado robándole a aquel cura que tanto le ha ayudado. El cura no solo es que le perdone, sino que dice que se lo había dado él, que no le ha robado y que le dejan en paz. Después de esta maravillosa escena, nos encontraremos con Jean Valjean vagando por los caminos hasta que se encuentra un niño. Al niño le roba lo único que tiene, que es una moneda, y le vuelven otra vez las tinieblas. Estaremos desesperados porque vemos que no puede responder a ese bien que quiere él hacer por el mundo, sino que siempre le vienen esos miedos y esa tenebrosidad en su ser. Poco a poco aparecerán más personajes en escena, como Cosette, una niña que su madre la vende a la familia Thénardier, que es la peor familia del mundo, la más odiosa. Cosette se ocupa de la limpieza de la familia de acogida. La familia de acogida le trata bastante mal, le trata como a un perro, duerme en el suelo, no tiene ni un sitio para dormir, no le dan casi de comer, no le dan ropa, le timan a la madre que le había dado a Cosette en adopción porque no se podía ocupar de su hija porque ella es pobre. Personajes así que son de los más grandes de la literatura, como por ejemplo Javert. Javert es un sargento implacable que tiene en su ser en la ley. Él buscará todo el rato a Jean Valjean porque la ley se tiene que cumplir al 100% y le da igual el cómo y el por qué. Sino él, lo que dice la normativa, él lo cumple. A Jean Valjean lo verá como un demonio, como un bandido que tiene que ajusticiarlo. Una historia impresionante que no voy a explicar mucho más porque haré una reseña para ella. Será una reseña larga porque he estudiado mucho y he leído bastante a Los Miserables. La verdad es que es uno de mis libros favoritos, os los recomiendo muchísimo, pero advertiros de que es un libro de difícil lectura, aparte de por ser tan extenso, también por esos episodios, digamos, tan largos de más de 100 páginas, que es casi como un ensayo propio autoconclusivo que Víctor Hugo metía en los libros. Víctor Hugo no se limitaba solo a la propia historia de Jean Valjean, sino que iba más allá con esos episodios como por ejemplo la batalla de Waterloo o las propias intervenciones que caracterizan al siglo XIX del narrador. Bueno, y esto ya acaba y me cae un mes.
En el primer puesto, lo siento mucho, pero va a ser el mismo autor, Víctor Hugo. El libro es El último día de un condenado, o bien El último día de un condenado a muerte, depende de la edición que lo encontréis. Recomiendo mucho esta edición, la de Alianza, que es en español, y si es en francés, esta, la de Folio de Gallimard. También lo he leído 2 veces en el mismo año y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Parece una novela menor, no es muy conocida, no es de las más conocidas del autor, como por ejemplo Nuestra Señora de París, o incluso Bouillargal, que fue la primera que escribió, o sus propios poemas. No es tan conocida El último día de un condenado. La novela responde a esa inquietud y a esa lucha que tenía Víctor Hugo como político que llegó a ser por erradicar y abolir la pena de muerte y la guillotina. Es un autor que nunca se cansó en luchar por esa abolición. Víctor Hugo luchó desde bien joven por abolir la pena de muerte y la guillotina. La vio por primera vez en España junto a su padre, asistió a un ajusticiamiento y se quedó traumado por el resto de su vida. El último día de un condenado a muerte es un alegato contra la pena de muerte. El libro tiene un comienzo muy significativo. Empieza: condenado a muerte, hace 5 semanas que vivo con este pensamiento. Siempre a solas con él, con su helada presencia. Estas son las palabras que dan inicio a esta maravillosa novela. Una novela demoledora que reventó cabezas en su tiempo, porque el narrador no es un narrador omnipresente como se caracterizaba en la forma de narración que tenían los autores de escribir en el siglo XIX. Es un narrador en primera persona. El anónimo protagonista está horrorizado por la pena que le han impuesto, una pena a muerte. Está condenado y su cabeza le jugará malas pasadas. Es una novela innovadora para la época que la verdad es que ha pasado bastante desapercibida, no se le conoce tanto y se debería conocer más porque es demoledora, es un alegato impresionante contra la pena de muerte. Víctor Hugo llevó a su personaje a límites insospechados donde la ficción supera a la realidad. Víctor Hugo consigue que vivas como el personaje esos horrores que se vivía cuando te condenaban a muerte, los pensamientos y la angustia que se producía dicha condena. Lo recomiendo muchísimo, es un libro lleno de reflexiones mediante el final, que es una obra de teatro, lo cual también es bastante innovador porque no tiene nada que ver con el libro. La obra de teatro va sobre unos personajes que hablan sobre este libro, sobre lo que les parece, sobre lo espeluznante del libro, que lo tenían que censurar, que no lo tendrían que sacar, y además deja una reflexión final si tú estás a favor o no sobre la pena de muerte. Si estás a favor o no, descubrirás cuál ha sido el final del protagonista. Es un final abierto, lo cual no se solía ver en el siglo XIX. Yo por lo menos aún no lo he visto quitando este libro. Además, aparte de ser un final abierto, el propio lector puede elegir el final, lo cual me parece muy destacable y muy significativo. Lo recomiendo muchísimo si no os atrevéis por empezar a leer a Víctor Hugo, como por ejemplo con Los Miserables o Nuestra Señora de París, que hay a veces que impresionan mucho y es como, cuidado, que son bastante extensas y son bastante duras de leer, pues os recomiendo empezar por El último día de un condenado. Es un libro de muy fácil lectura que seguro que os va a gustar y os va a animar a adentraros en la maravillosa obra del autor. Para mí es uno de los mejores autores de la historia, no solo para mí, sino que es así, y también posiblemente el mejor escritor del siglo XIX o uno de los 5 mejores de Francia. Muchas gracias a las personas que nos veis asiduamente y todos los nuevos que lleguéis al canal. Espero que dejéis algún comentario si os ha gustado el vídeo o si vais a leer alguna de ellas, y sobre todo suscribiros al canal, y gracias por todo y nos vemos en los próximos vídeos.